cada uno de los que se han conectado. No alcanzo a verles por ahí, pero los hermanos están ahí en controles. Ellos están viendo quiénes se van conectando. Esperamos que usted se pueda gozar esta noche y que podamos de alguna manera aprender lo que el Señor tiene preparado para nosotros en el libro del profeta Isaías. Así es que vamos a ir yendo al capítulo 1 de Isaías, y solamente para dar una introducción, ¿alguien sabe? No sé si por ahí nos puedan decir, ¿alguien sabe lo que significa el nombre de Isaías? El nombre de Isaías. Bueno, como no puedo ver las respuestas por ahí en el teléfono, el nombre de Isaías significa el Señor salva o Jehová salva. Un nombre muy significativo, dado que Isaías es uno de los primeros profetas que le toca realizar su oficio en medio de circunstancias muy especiales. Seguramente usted ha escuchado del profeta Isaías, y usted ha oído, y seguramente usted el único texto que usted podría recordar de Isaías sea capítulo 9, verso 7, ¿no? Cuando está hablando de la Navidad. Pero realmente el profeta Isaías es uno de los mejores, no de los mejores, uno de los profetas considerados como mayores, y es uno de los que tienen el contenido de profecía mucho más grande o el más extenso de la Biblia. De hecho, tiene 66 capítulos que también son correspondientes a 66 libros. Algunos quieren ver en eso una similitud como la Biblia simplificada. Pero no voy a entrar en ese tipo de detalles ni esa controversia, pero iremos rápidamente a tratar de entender el contexto histórico de el pueblo de Israel. El contexto histórico es que Dios había sido, y voy a repetirlo esta noche, Dios había sido el gobernante, Dios había sido el que dirigía, el que peleaba las batallas del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero en un momento el pueblo de Israel decidió que Dios ya no sería su gobernante. Ellos querían un rey como todos los demás tenían un rey. Entonces ellos querían tener un gobernante de esa manera. No querían al Señor como su gobernante. Y entonces ellos rechazan el señorío de Dios, y ellos piden un rey. Se les da a Saúl, después David y posteriormente Salomón. Los tres reinan por un periodo de 40 años aproximadamente. De hecho, el rey David son 40 años y algunos meses. Entonces, por un periodo de 120 años, ellos tienen lo que se conoce como la teocracia o el gobierno de Dios. Esto, obviamente, Saúl falló, David falló, Salomón falló. Pero en el tiempo a Salomón se le advierte que Dios va a romper el reinado en su tiempo. Y no lo hace en los días de Salomón, dice la Biblia, por amor a David su hijo. Luego encontramos en las Escrituras que en los días de Roboam se rompe el reino. Y ahí tenemos que por un lado está Israel, que son 10 tribus que se escinden, que se dividen del pueblo de Dios, que era 12 tribus, y 10 tribus se van detrás de Jeroboam, quien había hecho un trabajo de estar de alguna manera socavando la autoridad de la familia del rey David, y él está tratando de tomar ventaja de esa situación. Y entonces 10 tribus se van con Jeroboam por razones de los tributos. Esa es la razón, esa es la excusa. Hacen no de Jerusalén, sino de Samaria su capital. Y encontramos que desde entonces se le conocería como el reino del norte. Y estos, si usted lee en Primera de Reyes, usted va a encontrar que Jeroboam empieza a adorar o erige un lugar de adoración en Samaria, para que el pueblo no se vaya a ir otra vez con Roboam. Y por razones políticas él comete pecado, porque ahora levanta lugares altos para que los israelitas, en este caso las 10 tribus, adoraran en Samaria y no tener que irse a Jerusalén. Entonces ellos serían cautivados, el juicio de Dios vendría sobre ellos, y sería el Sennacherib y también el pueblo asirio quienes los harían cautivos en el año 721, algunos dicen 722 antes de Cristo. Pero por el otro lado tenemos a Judá. Judá
son solamente dos tribus, eran Judá y Benjamín. 180,000 personas, nos dice Primera de Reyes, que eran las personas que estaban acá, que estaban del lado de Judá, del lado de Roboam. Roboam era el rey, él era el hijo de Salomón y él era el sucesor al trono. Pero ahora se estaban dividiendo y a esto se le conocería como el reino del sur con su capital, Jerusalén. Esto sería el reino del sur. Pero aquí viene lo triste de esta sección, es de lo que trata el profeta Isaías. Lo triste es que ellos vienen y cometen no pecado, sino iniquidad. Y quizás en este momento usted está pensando, ¿cuál es la diferencia entre pecado e iniquidad? Muy simple. Pecado es una tendencia que tenemos los seres humanos a irnos lejos del estándar de Dios, no alcanzar el blanco de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos una explicación mayor acerca del pecado. Por ejemplo, tenemos al apóstol Juan que dice que toda injusticia es pecado. El apóstol Pablo dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. También encontramos que en Gálatas dice es errar al blanco, fallar al objetivo, al propósito de Dios. También enseña que todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando nosotros tenemos una duda, tenemos pecado contra Dios. La iniquidad es aquello que sabemos no es lo que Dios quiere. Es aquello que sabemos que a Dios le ofende, que Dios no quiere, que Dios no espera de nosotros y que nosotros vamos y lo hacemos. Eso se llama iniquidad. El pecado, el Señor obviamente nos deja llevar las consecuencias, pero la iniquidad lo castiga el Señor. Cuando Saúl desobedeció la orden de Dios, él le dijo, porque como ídolos es la rebelión. Una rebelión abierta, una expresión de que no me importa lo que Dios dice, yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso es iniquidad. El pueblo de Judá, el reino de Judá, cometió iniquidad contra Dios. Como consecuencia, ellos caerían cautivos por Babilonia en el año 522 a.C. Algunos dicen 586. Hay una divergencia en las fechas. Pero Babilonia sería el encargado. Ahora, ¿a quién se le encarga de hacer estas advertencias? Al profeta Isaías. Al profeta Isaías. Jeremías es conocido como el profeta llorón porque cada vez que expresaba el juicio de Dios sobre el pueblo de Dios, había llanto en sus ojos. Isaías, vamos a ver sus datos, él nació aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo. Es decir, 800 años antes del nacimiento de Jesús. Era hijo de Amós. Algunos dicen que era el profeta Amós. No, no era el profeta Amós, era otro, un homónimo de este nombre. Él era miembro de familia aristocrática y de poder en Jerusalén. Encontramos en el capítulo 7 del libro de Isaías, encontramos que él tenía un acceso que solamente la aristocracia podía tener. O sea, era una persona que estaba, podríamos decir, como diríamos hoy en nuestro tiempo, bien acomodada, pero es llamado al ejercicio de profeta. Vamos a ver un poquito más adelante cómo fue llamado. También encontramos que él creció en Jerusalén. Él pudo ver todo lo que había estado ocurriendo y ser testigo de lo que había ocurrido en cuanto a la división del reino y cómo se había desarrollado. También el profeta tenía su trabajo en los reyes, en el tiempo de los reyes de Judá. Cuando algo pasó con mi sistema de computadora, algo pasó con mi computadora. Pero vamos a continuar. Entonces, el profeta Isaías tenía un trabajo extremadamente importante. Era un tiempo de violencia, era un tiempo en el cual se estaba desarrollando. El libro de Isaías se divide en tres partes. Se divide del capítulo 1 al capítulo 39. En el capítulo 1 al capítulo 39 hay una división donde va a ser una denuncia de los pecados del pueblo de Israel. Luego tenemos desde el capítulo número 40 hasta el capítulo número 55, tenemos
que el Señor está hablándole al pueblo que había sido cautivado y que estaba cautivo en Babilonia. Y después tendríamos la tercera parte de este libro, tendríamos el mensaje esperanzador que Dios estaba dándole a los miembros que regresaban del exilio, que esto estamos hablando de del capítulo 56 hasta el capítulo número 66. Entonces tenemos esa triple división. Entonces vamos a acomodarnos un poquito en este bosquejo general y vamos a tratar, se me hace que fue la batería lo que se dañó, no hay problema, no, le falta batería esta. Entonces, vamos a irnos un poquito a Isaías, solamente para pasar un recorrido rápido de Isaías, porque podíamos irnos directamente al capítulo número 3 y nosotros seguir con el mensaje, pero yo quiero contextualizar todo lo que el profeta Isaías ha ido presentando. Por ejemplo, del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo número 9, encontramos que Dios estaba denunciándole al pueblo de Dios, en este caso al pueblo de Judá, estaba hablándoles acerca de la dureza del corazón, como ellos se habían convertido en una generación de malignos. Como ellos se habían convertido en una generación de malignos. Una generación que había pecado contra el Señor. También encontramos que del versículo 10 hasta el versículo número 20 hay una acusación que es fuerte. El problema que estaba teniendo el pueblo de Israel no solamente era el asunto de que se habían separado de Dios, sino que se habían hecho corruptos, se habían hecho insensibles a las necesidades de los demás y que ellos pensaban que con solo hacer los actos religiosos, con eso sería suficiente. Y esto lo dice claramente en los versículos del 10 hasta el versículo número 20, donde él enseña claramente en el versículo 11, ¿de qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Luego tenemos el siguiente mensaje que el profeta tiene que estar expresándole en el versículo número 21, donde califica a la ciudad fiel, a Jerusalén, como una ramera. Donde viene a expresarle y decirle que él va a tener que tomar tiempo para poder limpiarle, para poder restaurarle. Aunque ella se había denigrado extremadamente, el pueblo de Dios se había denigrado, Dios tendría que intervenir y para eso tendría que haber la necesidad de una purificación del pueblo. Vendría como consecuencia un juicio que provendría justamente de los babilonios. Una cosa que es bien importante y que yo quisiera recalcar, por eso hablaba del contexto, algo que es muy importante es que entendamos que el pueblo de Judá, a diferencia del pueblo de Israel, ellos tuvieron la vivencia de cómo Israel había sido castigado por su desobediencia. Por eso en el resumen decíamos que Judá había cometido iniquidad y que Israel había cometido pecado por causas políticas. Usted lo puede encontrar en el primer libro de Reyes. El segundo libro de Reyes va a explicarle lo que ocurrió en Judá y va a explicarle cómo ocurre la cautividad de Judá por causa de Babilonia, por medio de Babilonia. Una cosa es que nosotros estemos pecando y otra cosa es que estemos haciendo inicuamente. Ahora, encontramos que el Señor dice, sin embargo, yo voy a extender mi mano. El capítulo número 2, del versículo 1 al versículo número 5, encontramos que Dios da un mensaje esperanzador. Trasciende el mensaje del profeta Isaías más allá de lo que iba a ocurrir con Judá. Esta es una visión profética del futuro. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Hoy en día nosotros tenemos la idea de que los profetas son aquellas personas que están viendo el futuro. Los profetas muchas de las veces ni siquiera entendían de lo que estaban hablando. Los profetas muchas de las veces ni ellos mismos podían comprender lo que estaba ocurriendo. El profeta Isaías recibe un mensaje, una revelación de parte del Señor de lo que ocurrirá en el milenio. Y ahí tenemos una luz, una ventana que nos permite mirar hacia el futuro. Pero no siempre los profetas hablaron de un futuro lejano, muchas veces hablaban de un futuro cercano. Por ejemplo, tenemos a Joel capítulo 2, donde habla esto es lo dicho por el profeta Joel, que tenía un cumplimiento parcial en los tiempos de Joel, pero tuvo un cumplimiento en el futuro, en Hechos capítulo número 2. Pero quiero que vayamos ahora a Isaías.
En el capítulo número 2, del versículo 5 hasta el versículo número 22, bueno, del capítulo 5 al versículo número 10, menciona por nombre los pecados de Judá. Si usted observa el versículo 5, la primera expresión que hace el profeta es: vengan, oh casa de Jacob, y caminaremos, ¿qué? A la luz de Jehová. Vénganse y vamos a analizarnos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Diríamos nosotros, se ha mundanalizado. Si tuviéramos que dar una interpretación desde el punto de vista de nuestro tiempo y la iglesia en relación con el mundo, ellos habían dejado que la cultura y las costumbres paganas y sus relaciones mundanas contaminaran su vida y su relación con Dios. El pueblo de Israel había perdido su identidad. El pueblo, en este caso de Judá, habían adoptado las costumbres que el mundo estaba haciendo. Por tal motivo, el Señor tenía que intervenir. En el versículo número 8 dice: además tu tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante las obras de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y hablábamos en el tiempo cuando predicamos sobre este pecado, decíamos que no estaba hablando de los ídolos que se practican en el catolicismo. No existía todavía el catolicismo en ese tiempo. Muchas veces nosotros nos construimos ídolos que nos llevan lejos de la presencia de Dios. Luego, del versículo 11 hasta el versículo 22, nos revela cuál es la fuente de todo pecado. ¿Cómo es que nosotros llegamos como pueblo de Dios, como hijo de Dios? ¿Cómo es que el pueblo de Israel había llegado a este extremo? Bueno, cuando la altivez del hombre, cuando la soberbia, cuando la jactancia se introduce en nuestro corazón, cuando la soberbia viene a nuestra vida, nos autonombramos dioses. Hace algún tiempo les decía, escribí algo para el internet, un tema para el internet, y el tema que le titulé: cuando los hombres se convierten en dioses. Y es cierto, a veces nosotros nos convertimos en dioses cuando nosotros dejamos de lado lo que Dios dice y queremos hacer lo que a nosotros nos parece mejor. Dios nos dice cómo debemos actuar y nosotros decidimos: no, nosotros vamos a actuar de esta manera porque es lo que a mí me gusta, es lo que yo siento, es lo que yo pienso, es lo que yo quiero. El profeta Isaías revela al pueblo de Judá y le dice: el problema que está habiendo en su corazón es altivez. Mira el versículo 11: la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Otra vez lo vuelve a repetir en el verso 17 y ya hablábamos de eso. Dios traería un juicio. Una cosa también que revela o que denuncia el profeta Isaías está justamente en los versículos del 1 hasta el versículo número 7. ¿Cuál era la razón de la pobreza y de la violencia imperante en la sociedad de Judá? No solamente se habían apartado de Jehová, sino que ahora ellos habían desarmado toda la estructura social que tenía. Déjame hacer un paréntesis aquí. Vivimos tiempos hoy en día donde los viejos sobramos, donde hoy en día todo lo nuevo es lo que se busca. ¿Qué tiempos aquellos cuando cantábamos aquellos coros como maestros se encrespan las aguas y ruge la tempestad? O aquellos himnos que cantábamos a solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta. Y hemos cambiado esos himnos hoy por cánticos más emocionales que profundos o que enraicen más en nuestra fe. Yo no tengo nada en contra de los cánticos espirituales, no tengo nada en contra de ellos, yo mismo los canto. Pero me encanta mucho poder cantar salmos. Cuando alguien viene y me critica o quiere juzgarme por el tipo de música que a veces toco, yo les digo: bueno, hermanos, nosotros normalmente adoramos como el Señor quiere, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Vamos trabajando poco a poco en ello.
Pero en este caso del profeta que está reclamándole al pueblo de Israel, es que ellos habían dejado de lado todo lo viejo. Habían quitado de los puestos de decisión, de los puestos de gobierno a los ancianos y habían puesto a jóvenes y mujeres, eran los que estaban gobernando la sociedad de ese tiempo. ¿Dónde dice? Capítulo número 3, versículo número 1. Nomás quiero que siga la línea porque vamos a ir al último y vamos a cerrar el tema de esta noche. Dice, porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. No se olvide lo que estábamos diciendo. La división del pueblo de Israel había ocurrido justamente porque Roboam era un joven. Y cuando se habían acercado los ancianos y le habían dicho a Roboam, Roboam, tu padre nos castigó con demasiados impuestos. Si tú hablas al pueblo y les dices que vas a ser más suave con ellos, que vas a bajarle los impuestos, que vas a ser más sensible a sus necesidades, el pueblo te va a escuchar y tú vas a mantener unido el reino. Pero Roboam se fue con sus amigos jóvenes y les preguntó. Y los jóvenes, ¿qué creen? Le dijeron, mira, dile al pueblo de Israel, dile a esos viejos que tus lomos son más gruesos que los lomos de tu padre. Que si tu padre los castó feo, tú los vas a castigar peor. Y cuando Roboam hizo aquello, el reino se le dividió. 10 tribus se fueron con Jeroboam y 2 se habían ido con Roboam, fieles a la casa de David, por causa de David. Esto no era más que la misericordia de Dios guardando un remanente para que continuara la familia o la descendencia de David, porque finalmente de ahí vendría el Mesías. El Señor en su misericordia había guardado un reducto, un remanente, pero era la misericordia de Dios, no porque Judá lo mereciera. Qué importante es entender esto. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la consecuencia? Versículo 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros. La primera cosa que ocurre cuando el consejo de la gente de experiencia se pierde es que cada quien quiere ganar una posición. Esto lo podemos ver comúnmente hoy en día en México. En México tenemos un grave problema. No hay orden. Pero bueno, no voy a tocar el tema ya que no estamos hablando del pueblo de México, estamos hablando del pueblo de Israel. Ahora, mire por favor en el versículo número 6. Dice, cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, toma tus manos, dice el versículo 7, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Ahora mire versículo 8, porque aquí revela lo que está diciendo el profeta. Dice, pues arruinada está Jerusalén y Judá, ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. El profeta dice, el problema real es que el pueblo se ha levantado contra Dios. Mi amigo, cuando nosotros levantamos la voz contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, las consecuencias se harán sentir. Lo decía en su momento cuando estaba predicando sobre este pasaje. Miren, hoy en día la sociedad como nos tiene algo que ni siquiera es un ser vivo. Porque un virus no es un ser vivo. Un virus es un código genético que está rodeado de una capa de grasa. Por eso le dicen que cuando se lave las manos, se lave por lo menos 20 segundos con jabón y abundante espuma para que se pueda romper la estructura que tiene cubriendo al ARN y de esa manera se acabe el código genético. El virus no es un ser vivo. Y mire, sin ser un ser vivo, mire cómo tiene a todos metidos en sus casas. A todos usando cubrebocas, lentes. Es increíble. Yo voy a México y
Y de repente me sorprendo ver a personas con botas, con guantes, con gogles, con tapabocas, y todos en un temor extraordinario, un pequeño código genético. Pero no tenemos el temor del todopoderoso y soberano Dios. El profeta está denunciando el problema de Judá. Y no te le dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. La apariencia de sus rostros. La actitud de nuestro corazón frente a Dios. Hoy en día se ha levantado una serie de personas que se levantan contra Dios. Abiertamente, negando su existencia. Yo me encuentro debatiendo con muchas personas a través del Facebook, a través de las redes sociales, a través de mi correo, enfrentando personas que siempre me dicen, a ver, demuéstrame que Dios no existe. Y yo siempre respondo, no, demuéstrame tú que Dios no existe. Yo no tengo que demostrarte lo que es real. Yo sé que Dios existe, no tengo la menor de las dudas. Tú convénceme de que no existe. Convénceme cómo es que de la nada puede producirse algo. Es ilógico. Y cuando alguien me dice, no, es que Dios no existe y esto se creó de la nada, le digo, se requiere más fe en creer eso que Dios existe. Es más ilógico. El profeta también dice en el versículo 10, decida el justo que le irá bien. No se preocupe, mi hermano. El profeta le decía al pueblo de Judá, no todos están del otro lado. Siempre dentro de toda la maldad del ser humano hay unos cuantos que están amando, buscando y glorificando a Dios. Y a causa de ellos es que el Señor está teniendo misericordia de la vida de este planeta. ¿Usted recuerda aquella ocasión cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a acabar con Sodoma y Gomorra? ¿Usted recuerda eso? Y recuerda lo que le dijo el Señor. Abraham le dice al Señor, Señor, si hubiera, ¿cuántos justos? 50. Dijo, por causa de esos 50 no lo haría. Pero no había 50. ¿Habrá quizá 10? Dijo, no, pues si fueran 10, por ellos 10. Pero nada más había uno. Y medio chafa. Porque en Lot ni se quería salir. Me llama mucho la atención que 1 Pedro dice que él vivía agobiado por la conducta nefanda de los malos allí, pero no se iba de allí. Habemos muchos que estamos ahí, es que mi compadre se la pasa tomando, pero yo no quiero que tome, pero usted anda con él, allá anda, ahí sigue. Pero bueno, estamos hablando de los pecados de Judá, no se preocupe, déjeme regresarme al carril otra vez. Es lo que estaba ocurriendo con el pueblo. Unos pocos estaban caminando con el Señor. Luego dice el versículo número 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Pero ellos preferían ser guiados por hombres, ellos preferían un rey que los gobernara y no dejar que Dios les gobernara. Hoy en día parece ser esa la misma tendencia. Versículo 14 dice, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Pero ahora quiero pasar al último pasaje de este capítulo número 3. Es un pasaje harto importante y harto interesante. Este es un pasaje que se ha utilizado incorrectamente para juzgar cómo deben estar las mujeres en las congregaciones de la iglesia, pero vamos a ir a ese pasaje y quiero cerrar después con esto. En el capítulo 3, versículo 16, encontramos al profeta diciendo lo siguiente. Ahora eso es lo que vamos a adicionar al conocimiento de esta noche. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, y subrayen esa frase, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados,
Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. En otras palabras, las rapará. Y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Aquí tenemos 2 malas interpretaciones de este pasaje. Algunos inmediatamente se han ido directamente a la situación de lo que está mencionando este pasaje. Algunos piensan, bueno, Dios está en contra de que las mujeres se arreglen. Cuando yo leo este pasaje, no dejo de pensar un poquito e imaginarme qué pasaría si esto se cumpliera en este día. Imaginemos en este momento a nuestras mujeres, nuestras esposas, en estas circunstancias. No está mencionando este pasaje que es prohibido, que es pecado, que usted se peine, o que usted se maquille, o que usted se ponga algo de perfume. No está mencionando eso. No lo está mencionando como un pecado, lo está mencionando como una consecuencia de la soberbia que había en el corazón de Judá, y que esto ocurriría porque ellas serían llevadas cautivas juntamente con los hombres. Note, vamos a ver un poquito, vamos a desglosar un poquito este pasaje. Dice el versículo número 16, por eso le pedí que usted subrayara la frase: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. El problema grande del ser humano no es solamente, o no tiene que ver nada más con el aspecto físico. Es la actitud del corazón. Porque es posible, yo recuerdo en algún tiempo mientras yo pastoreaba, yo recuerdo a alguien que vino y me dijo: pastor, usted tiene que predicar contra el pantalón. Yo me le quedo viendo y le digo: hermano, ¿dónde dice en la Biblia que puedo predicar contra el pantalón? Ahora déjeme aclararle algo. A mí en lo personal, me gusta ver a mi esposa y a mis hijas con vestido. Yo me gozo cuando veo a mi esposa y a mis hijas con vestidos. Y se los expreso, digo: mira qué bonita te ves con tu vestido. Qué linda te ves con tu vestido. Pero yo he conocido personas de vestido sastre con un corazón soberbio al grado máximo. Yo he conocido personas que nunca en su vida se pusieron un pantalón. Nunca en su vida se pusieron aretes, nunca en su vida se pusieron una gota de maquillaje, nunca en su vida se pusieron ni siquiera limón en el cuerpo, nunca en su vida. Pero la soberbia de su corazón es extraordinaria. El resentimiento en su corazón, la falta de perdón, la amargura en el corazón se hace manifiesto en cada palabra y en cada acción que hace. No está diciendo este pasaje que sea pecado vestirse, arreglarse. Y yo debo decirle algo, y debo decirle algo a los varones. Los varones nos arreglamos para nuestras esposas. Y las esposas deben de arreglarse para ser vistas por sus maridos. Es la actitud del corazón. Cuando alguien me preguntaba acerca del pantalón y tomaban Deuteronomio capítulo 22:5, yo tenía que decirle, bueno, con todo el respeto, Deuteronomio 22:5 no está hablando acerca del pantalón.
Porque en los tiempos en que se escribe Deuteronomio 22:5 no había pantalones. Curiosamente, los dos, tanto hombre como mujer, utilizaban túnicas. La diferencia entre la túnica de un hombre y la túnica de una mujer era lo largo. Las mujeres utilizaban túnicas hasta los tobillos. Y los varones, por causa de su trabajo en el campo, utilizaban túnicas hasta las rodillas. Es que aquellos que están hablando de Deuteronomio 22:5 como una expresión donde Dios prohíbe el pantalón, están haciendo una eisegesis, no están haciendo una exégesis del pasaje bíblico. Hice la aclaración que a mí en lo personal me gusta más ver a las mujeres, en este caso mis mujeres, mi esposa, y mi hija y mi otra hija que ya tiene su esposo, me gusta verlos en vestidos. En mi gusto personal. Pero yo no puedo pretender decir que dice la Biblia que es así. Ahora, hay un pasaje en Pedro. En Pedro dice que las mujeres deben vestirse con recato y pureza como mujeres que profesan piedad. En eso estoy de acuerdo. De tal forma que cuando las mujeres se visten para que sean admiradas por sus maridos. Pero cuando la actitud del corazón del hombre, por eso menciona esto el profeta, dice: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Está hablando de una actitud en su corazón de inmoralidad. No está hablando de la vestidura. No está hablando de la forma de lo que trae. Está hablando de la actitud que la lleva a ponerse en esa postura. Así es que si usted como caballero está vistiéndose para atraer a las mujeres que no es su esposa, o usted como esposa está vistiéndose para atraer a los varones que no es su esposo, usted está cometiendo un pecado y un terrible error dentro de su matrimonio. Todo lo que está mencionando el profeta es que sería la consecuencia de ir caminando como esclava, porque la primera cosa que hacían era rapar la cabeza para humillarles. Hermanos, Dios castiga más la actitud que la apariencia externa. Ahora, yo entiendo, la apariencia externa depende mucho de la actitud interna. Un día dijo un predicador y me pareció entendible el concepto. Él decía que entre más cerca de Dios estábamos, más cubierto teníamos nuestro cuerpo. Y él mencionaba que el endemoniado estaba desnudo. El endemoniado estaba desnudo. Y algunos mencionan eso. Algunos están mencionando la batería. Ok. Podría ser, es una posibilidad. Pero lo que puedo decirle es que esto tiene que ver más con la actitud del corazón. Tiene que ver con la postura de nuestro corazón delante de Dios. Cuando nuestra vida empieza a caminar en obediencia a la palabra de Dios, cuando nuestra vida empieza a caminar en sumisión a la palabra de Dios, indudablemente que nosotros tendremos una actitud correcta. Quiero cerrar este punto diciendo lo siguiente. El profeta Isaías indudablemente que está relacionando y está hablando de la actitud de soberbia que hay en el corazón del pueblo de Judá. Se había desarrollado una actitud que se oponía a Dios. La intención del corazón que había en este pueblo era rechazar a Dios de sus vidas. Ese era el anhelo del corazón de ellos. Ese era el propósito que tenía. Y obviamente esto iba a traer las consecuencias que acababa de mencionar. Aquel día, dice el Señor, quitará el Señor el atavío del calzado. ¿Cuál aquel día? El día que vendría el ejército de Babilonia y tomaría cautivos al pueblo de Judá y lo llevaría cautivo y lo haría esclavo y lo tendría aquello que se menciona en el libro de Daniel, donde ellos estarían cautivados por 70 años. Esas iban a ser las consecuencias.
El atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados, los perfumes aromáticos, etcétera, etcétera. Dice, todo eso será cambiado por lo siguiente: en vez de perfumes aromáticos, hediondees; en vez de cinturones, cuerdas; en vez de composturas del cabello, cabeza rapada; en lugar de ropa de gala, cilicio; y hermosura por quemadura. Las consecuencias del pecado siempre van a ser graves. Está advirtiéndoles el profeta todo eso que ustedes consideran importante el día de hoy y han dejado de lado lo más importante, que es la adoración a Dios, el servicio al Señor. Cuando esto ha ocurrido, las consecuencias se harán sentir de inmediato. Quizás esta noche usted se queda con esta impresión en su cabeza. Quizás usted ha escuchado mucho acerca de este tema. Y quizás usted ahorita está pensando que yo estoy en contra de sus ideas. Yo estoy expresando lo que la Biblia está diciendo. Mi trabajo es interpretar lo que la Escritura dice, no expresar mis ideas o mis anhelos o mis deseos. Uno de los graves problemas que estamos teniendo en las iglesias de este tiempo, en las congregaciones de este tiempo, es que estamos desvirtuando la palabra de Dios, dándoles interpretaciones que nada tiene que ver con la Escritura. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Romanos capítulo 15, el versículo 4, dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza. En este momento, mi hermano, mi hermana, nosotros debemos examinar más la actitud de nuestro corazón. Si bien es cierto que también la parte externa manifiesta nuestro estado espiritual, deberíamos examinar primeramente nuestra parte interna. Quizás usted no es una mujer que se viste de pantalones. Quizás usted solamente utiliza faldas y faldas a los tobillos. Quizás está cubierta todo su cuerpo y qué bueno, le felicito, gloria al Señor, qué bueno por usted. Pero quizás en su corazón usted está teniendo soberbia. Quizás en su corazón usted está teniendo arrogancia. Quizás usted en su corazón piensa que por esa razón usted es superior a los demás. Quizás usted es un hombre que no se está vistiendo de shorts. O quizás no se está vistiendo de determinados colores y está pensando que por esa razón usted es superior espiritualmente que los demás que no lo están haciendo. Eso es pecado delante del Señor. Si usted puede guardarse de esos colores, guardarse de los shorts, guardarse de las faldas cortas, y usted tiene en su corazón también humildad y sumisión al Señor, qué bueno, le felicito. A veces tenemos un espíritu de crítica extraordinaria. Yo nunca olvido a una hermana que cuando yo empecé a pastorear, todos los días llegaba conmigo, cada vez que tenía la oportunidad, mejor dicho, y pastor, usted debe de predicar contra el pantalón. Lo interesante es que esta hermana en la iglesia no utilizaba pantalón. Pero fuera de la iglesia muchas veces la encontré con pantalones. Lo que es malo delante del Señor es malo en el templo y es fuera del templo también. Tendríamos que estar examinando nuestro corazón. María, la hermana de Moisés, estaba vistiendo como una mujer de pies a cabeza, completamente cubierta, pero tenía un corazón lleno de crítica, al grado que el Señor tiene que castigarle con lepra. O Ananías y Zafira guardaban las diferencias exactas entre hombre y mujer, pero estaban buscando mentirle al Espíritu Santo. ¿Qué estoy diciéndole? La primera cosa que usted tiene que hacer una reflexión en su corazón es cómo está su corazón delante de Dios. Porque la iglesia de la Odisea recibe una tremenda exhortación de parte del Señor. Tú dices que te has enriquecido y que eres grande y que eres espiritual y que eres todo. Y el Señor tiene que decirle, mas a ti te digo que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que compra de mí colirio para que puedas ver correctamente.
Vivimos en los tiempos finales. Y nos está tocando un maravilloso tiempo en el que podemos ver cómo el Señor va cumpliendo sus objetivos. Vienen momentos difíciles para la iglesia. Estamos en el preámbulo de la venida del Señor por su iglesia. Y es un tiempo donde tenemos que ver más allá de las vestiduras y examinar los corazones. Analizarnos. Examinarnos delante de Dios y decir: Señor, pruébame y conoce mi corazón si hay camino malo de iniquidad para apartarme del Dios vivo. Porque muchas veces, como el pueblo de Israel, solamente tenemos ritos religiosos y no un corazón humillado delante del Señor. Y no se olvide, fueron religiosos los que llevaron a Cristo y se cumpliera el objetivo de Jesús muriendo en la cruz por sus pecados y los míos. Pero finalmente fueron religiosos los que lo hicieron. Y fueron religiosos los que asesinaron al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Hermanos, es tiempo de dejar de ser religiosos y empezar a ser hijos de Dios. Que desde adentro empezamos a hacer una introspección. Y cuando nuestra vida desde adentro empieza a sujetarse a la gracia de Dios, todo lo demás se irá componiendo por naturaleza propia, como un efecto natural y normal. Quizás usted esta noche no viste pantalón. Quizás esta noche usted no usa maquillaje, ni zarcillos, ni aretes. Quizás esta noche usted utiliza solamente pantalones, no utiliza pantalones de mezclilla. Quizás no utiliza colores determinados. Pero quizás guarda en su corazón arrogancia y soberbia y ve a los demás como superiores o como inferiores a usted. Hace muchos años, por mi tiempo de oración, por mi tiempo de estudio bíblico, por mi tiempo de entrega al Señor, por mi consagración al Señor, yo llegué en un momento dado a ver a los demás como inferiores a mí. Pero un día el Señor me hizo entender la necesidad de no solamente vigilar lo externo, sino vigilar el corazón. Por eso la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque si eso no está ocurriendo en su vida, hay un dicho en México: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y usted no es más que un religioso con iniquidad en su corazón. Se lo digo con todo respeto, pero se lo digo de frente y se lo digo claramente. Usted tiene que examinar, yo tengo que examinar mi vida delante del Señor, más allá de la vestidura que porto. Más allá de eso, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, no escucharía esta admonición, no escucharía esta advertencia. Y esto que estaba profetizando el profeta se realizó en el año 522, o algunos dicen 586, antes de Cristo, y fueron llevados cautivos por los babilonios. Continuaremos con la ayuda del Señor. Pero algo más, el versículo 1 del capítulo 4 no está diciendo que los hombres pueden tener 7 mujeres. Está hablando de que como consecuencia de que no iba a haber varones, alguien tendría que estar ayudando con los gastos. De eso hablaremos la próxima semana con el favor de Dios, porque es el otro punto que tenemos que tocar. Por lo tanto, mi pregunta de esta noche es: ¿cómo se encuentra usted delante de la presencia de Dios? Quizás solamente es alguien que viste muy bien, se ve muy bien por fuera, pero a lo mejor tenga que decir el Señor, como le dijo a los fariseos: por dentro son solamente sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos secos. Que el Señor esta noche le haga ver su necesidad de Jesús. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia. Te suplicamos esta noche que tú nos examines y que nos muestres cuál es la necesidad realmente que tiene nuestro corazón. Porque muchas veces nos hemos escondido tras un manto de ritos religiosos, pero hemos tenido un corazón soberbio, un corazón lejos de ti, un corazón lleno de iniquidad. Y quizás al igual que con el pueblo de Judá, tú tendrías que venir a decirnos: estoy cansado
de tus sacrificios religiosos y de que no tengas un corazón sincero y limpio para mí. Señor, muéstranos cuál es el estado de nuestro corazón y ayúdanos a corregir esa deficiencia. Que nuestro cambio exterior obedezca a un cambio interno necesario en nuestras vidas, que demuestre que estamos tomando de la savia de Jesús, como lo enseña el apóstol Juan cuando habla de la vid y nosotros como pámpanos. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde. Con el favor de Dios estaremos comunicándonos el próximo miércoles con la ayuda de Dios. Que el Señor les